El sol no se ponía sobre sus dominios, o eso decía la frase orgullosa que definía al imperio español. Pero mientras los galeones cruzaban océanos cargados de plata y las ciudades coloniales brillaban como joyas, en la penumbra se tejían conspiraciones que, poco a poco, fueron minando sus cimientos. No fue solo la fuerza de potencias rivales ni el desgaste de guerras interminables. Fueron intrigas, traiciones y redes de poder ocultas que trabajaron desde dentro y desde fuera hasta derribar el que fuera uno de los imperios más grandes de la historia. Todo comenzó en los siglos XVI y XVII, cuando España alcanzó su máximo esplendor bajo los austríes. Con las minas de Potosí alimentando las arcas y una armada invencible que controlaba el Atlántico, parecía imposible imaginar un declive. Pero el oro y la plata que llegaban a Sevilla no siempre fortalecían al reino. Los intereses extranjeros, los banqueros europeos y los ministros corruptos conspiraban para desviar riquezas. Mientras tanto, la burocracia se hinchaba, las deudas crecían y los enemigos buscaban puntos débiles para atacar. Uno de los primeros golpes ocultos vino de las luchas religiosas. La Reforma protestante no solo dividió a Europa, también abrió puertas a alianzas secretas contra España, baluarte del catolicismo. Países como Inglaterra y los Países Bajos no se limitaron a luchar en el campo de batalla. Financiaron piratas, sobornaron funcionarios y fomentaron rebeliones internas. Los famosos corsarios, como Francis Drake, no actuaban solos. Estaban respaldados por gobiernos enteros que conspiraban para vaciar las arcas españolas y demostrar que ni siquiera el poder del rey podía controlar los mares. En Flandes, la rebelión de los Países Bajos fue mucho más que un levantamiento religioso. Detrás de la aparente lucha por la libertad se movían redes de espionaje que buscaban debilitar la autoridad española. Agentes infiltrados difundían propaganda, sobornaban soldados y pasaban información crucial al enemigo. La guerra en esa región se convirtió en un pantano costoso, donde España drenaba hombres y dinero mientras otras potencias celebraban en secreto cada derrota. Tampoco faltaron conspiraciones dentro de la propia corte. Los validos y ministros corruptos aprovecharon su cercanía a los reyes para enriquecerse a costa del imperio. Intrigas palaciegas decidían qué flotas zarpaban y cuáles quedaban retrasadas, qué territorios se defendían y cuáles se sacrificaban. El poder absoluto del monarca hacía que sus errores fueran fatales, y las camarillas rivales manipulaban decisiones en su propio beneficio. El imperio no se debilitaba solo por fuerzas externas, sino por la podredumbre interna. Más adelante, durante el reinado de los Borbones, las reformas intentaron modernizar España, pero llegaron tarde y rodeadas de enemigos. Las potencias ilustradas como Francia, Inglaterra y Holanda conspiraron no solo en los campos de batalla, sino también en las mesas de negociación. Tratados secretos, pactos ocultos y espionaje diplomático redibujaban el mapa de Europa, mientras España perdía territorio sin disparar un solo cañón. Uno de los capítulos más oscuros ocurrió con la invasión napoleónica. Oficialmente, Francia era aliada de España, pero bajo la mesa tramaba apoderarse del trono. Los conspiradores infiltrados en la corte borbónica facilitaron la entrada de tropas francesas. La familia real fue engañada y secuestrada, y el pueblo español quedó a merced de un conflicto devastador. Fue una conspiración a gran escala, no solo militar, sino política, que demostró hasta qué punto el imperio había perdido la capacidad de defenderse desde dentro. Tampoco se puede olvidar la independencia de las colonias americanas. No fueron solo levantamientos espontáneos. Detrás hubo logias, sociedades secretas y agentes extranjeros que alentaron la rebelión. Inglaterra, ya convertida en potencia industrial, vio en las colonias españolas una oportunidad para expandir su comercio. Sus espías proporcionaron armas, dinero y contactos a los líderes independentistas. Mientras en Madrid se discutía qué hacer, en América se tejían redes que socavaban la autoridad real sin necesidad de grandes ejércitos. El resultado fue un proceso largo y silencioso. España se desangró en guerras, perdió flotas enteras y vio cómo su autoridad era minada por la corrupción y las alianzas ocultas de sus enemigos. Las conspiraciones no siempre fueron visibles, pero sus efectos quedaron claros. Para cuando el siglo XIX terminó, lo que una vez fue el imperio más extenso del planeta se había reducido a unas pocas posesiones aisladas. Hoy, cuando pensamos en el declive del imperio español, solemos hablar de batallas, derrotas y decisiones políticas erróneas. Pero debajo de esas historias hay un entramado secreto de traiciones, sobornos y pactos ocultos que facilitaron cada caída. La historia oficial habla de tratados y guerras. La historia oculta habla de espías, de ministros vendidos y de enemigos que no atacaban de frente, sino desde las sombras. Conocer estas conspiraciones no solo revela cómo cayó un imperio,
También nos enseña que ningún poder, por grande que parezca, es indestructible cuando la corrupción y la traición lo carcomen desde adentro, y que las naciones no se derrumban de un día para otro, caen poco a poco mientras alguien en la oscuridad mueve las piezas. Si este viaje por las sombras del Imperio Español te ha parecido revelador, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el imperio cayó por la fuerza de sus enemigos o por sus propias debilidades internas? ¿Fue la ambición extranjera o la traición doméstica la que más daño hizo? Tu punto de vista puede abrir un nuevo debate. La historia está llena de reinos que parecían eternos y desaparecieron por conspiraciones silenciosas. Conocerlas no es solo mirar al pasado, sino aprender cómo funcionan los hilos invisibles del poder. Hoy, igual que ayer, los grandes imperios no siempre se derrumban con cañones. A veces caen con un susurro, con una firma secreta o con un traidor dentro del palacio. ¿Quieres que investiguemos una a una estas conspiraciones en futuros episodios? Déjalo escrito. Hay mucho más que descubrir sobre el juego oculto que cambió el rumbo de la historia. Mientras el Imperio Español intentaba mantener su poder, nuevas potencias emergían con fuerza. Inglaterra, Holanda y Francia no solo desafiaban en el campo de batalla, sino también en el terreno de la información y la intriga. Las flotas piratas, disfrazadas de corsarios con patente de corso, no eran simples bandidos, eran brazos armados de conspiraciones estatales. Cada barco hundido, cada tesoro robado, debilitaba las arcas reales y alimentaba la idea de que España ya no era invencible. A esto se sumaba el desgaste interno. Corrupción en la corte, disputas entre nobles y virreyes, traiciones disfrazadas de lealtad. Las reformas nunca llegaban porque cada facción tenía intereses opuestos, y mientras tanto, el pueblo soportaba la carga de impuestos cada vez más pesados. Las logias secretas, tanto en Europa como en América, aprovecharon el caos para difundir nuevas ideas: libertad comercial, independencia política y rechazo absoluto a la autoridad del monarca. El imperio no cayó de un golpe seco. Fue una hemorragia lenta, gota a gota, conspiración tras conspiración, hasta que el gigante quedó de rodillas. Y lo más irónico, muchos de los que juraban defenderlo estaban trabajando activamente para dividirlo. La caída del Imperio Español no fue solo una historia de cañones y ejércitos, sino de intrigas silenciosas que minaron sus cimientos durante siglos. Y lo más fascinante y perturbador es que la historia se repite. Los imperios modernos, con todo su poder militar y económico, también pueden caer si se dejan corromper desde dentro o si subestiman a los enemigos que actúan en las sombras. Por eso, entender estas conspiraciones no es solo un viaje al pasado, es una lección para el presente. Los poderes que se creen eternos suelen olvidar que su mayor amenaza no está afuera, sino en su propia corrupción. Así que si te gustan estas historias ocultas, dale like y suscríbete para que sigamos destapando los secretos que la historia oficial prefiere callar. Y quiero leer tu opinión. ¿Cuál crees que fue la conspiración más decisiva? ¿La traición interna en la corte, las maniobras de Inglaterra o las logias que operaban en América? Déjalo en los comentarios y armemos un buen debate. El pasado está lleno de advertencias, pero solo sirven si nos atrevemos a escucharlas. ¿Estás listo para seguir descubriendo los secretos que cambiaron el mundo? Entonces acompáñame en el próximo episodio, porque apenas hemos arañado la superficie.